Bueno, entonces la clase pasada introdujimos lo que era el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces empiezo recordándoles lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. El máximo común divisor se definió como una función que recibe dos enteros y devuelve un divisor de los dos. ¿Pero cuál? No cualquiera, sino el más grande divisor de los dos. Entonces, eso se define formalmente así, es el máximo de los números naturales que dividen a n y dividen a m. Es el máximo de los d que dividen a n y a m. Entonces, ese es el máximo común divisor. Resulta que el máximo común divisor siempre existe y vimos una manera como de calcularlos artesanalmente, que es sacar los divisores del uno, los divisores del otro, intersectarlos y encontrar el más grande. Ese sería como el algoritmo inicial para calcular el máximo común divisor. Lo que pasa es que eso va a ser demoradito, pero bueno, es una manera de hacerlo. El mínimo común múltiplo se define de manera parecida, ya no es divisor, sino múltiplo. Entonces necesito múltiplos de m y múltiplos de m, buenos días, pero que sean comunes. Entonces hay por lo menos un mínimo común múltiplo entre n y m, que es n por m. N por m es múltiplo de n y es múltiplo de m. Entonces por lo menos hay uno. Hoy puede haber miles de múltiplos comunes, pero estamos buscando el más pequeñito. Entonces, como por lo menos hay uno, entonces ya sabemos que hay uno, y el más pequeñito, como todos son positivos, entonces pues habrá uno más pequeñito, ¿no? O sea, o el 1, o el 2, o el 3, habrá uno que es el más pequeñito. O sea, puede haber infinitos múltiplos comunes, pero solo hay uno que es el más pequeño. Entonces, a ese se llama el mínimo común múltiplo, por lo tanto, siempre existe, y una manera de calcularlo sería coger el más pequeñito de los dos números y empezar a multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4, hasta que encuentre uno que al multiplicarlo también sea múltiplo del otro, y ese es el menor. ¿Este? No divide. Entonces, yo empiezo, como digo, empiezo calculando 6 por 1. 6 por 1 da 6, ¿cierto? Y entonces 18 no divide a 6 por 1. 6 por 2 da 12. 18 no divide a 6 por 12. 6 por 3 da 18. 18 sí divide a 18. Entonces, el mínimo común múltiplo es 18. Con 6 y 14, entonces empecé. 6 por 1 da 6. 14 no divide a 6 por 1. 6 por 2 da 12. 14 no divide a 6 por 2. 6 por 3 da 18. 14 no divide a 18. 6 por 4 da 24. 14 no divide a 24. 6 por 5 da 30. 14 no divide a 30. 6 por 6 da 36. 14 no divide a 36. 6 por 7 da 42. 14 sí divide a 6 por 7. Entonces es el mínimo común múltiplo. Es el primerito, que es múltiplo del más pequeño, que también es múltiplo del segundo, del más grande. Entonces, una manera de averiguarlo es haciendo esa tarea que estoy haciendo, pero pues es demorada, porque me tocaría, esa forma es demorada, porque entonces empiezo, ¿y qué tal que el múltiplo sea no sé, 6 por 300? Entonces me toca mirar el 6 por 1, el 6 por 2, el 6 por 3, hasta el 6 por 300, hasta que por fin encuentro uno que sí. Entonces es como demorado encontrar un múltiplo, entonces es una manera de hacerlo, pero seguro que no es suficiente. Pero es para entender que el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor siempre existen y siempre se pueden calcular. ¿Listo? Bien. Lo que viene ahora es, ¿y cómo podré calcular eso más fácil y más rápido? Entonces empieza uno a estudiar los números. Empieza uno a estudiar los números. Entonces empezamos por recordar que el teorema fundamental de la aritmética dice que todo número se puede expresar como multiplicación de primos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 120 se puede expresar como 2 al cubo por 3 por 5. Y 500 se puede expresar como 2 al cuadrado por 5 al cubo. Entonces, todos los números se pueden expresar como multiplicación de primos. Entonces, miren que, por ejemplo, en este caso, el 3 divide a 120, porque es parte de los primos que componen 120, pero 3 no hace parte de los que dividen a 500. ¿Cierto? Porque 3 no divide a 500. Entonces no aparece aquí. Pero podríamos hacerlo aparecer escribiendo 3 a la 0. Porque 3 a la 0 da 1.
Entonces, ¿por qué lo quiero hacer aparecer? Para poder escribir los dos números con los mismos primos. Se escriben con 2, 3 y 5 y con 2, 3 y 5. Solamente que si un primo no divide ese número, aparece como 3 al hacer o como el primo al hacer. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Entonces, uno podría decir que todo número se puede escribir como como multiplicación del primer primo a la algo, el segundo primo a la algo, el tercer primo, el mismo número de primos a la algo, donde aquí ya no ponemos mayor o igual que cero, sino mayor que cero, sino mayor o igual que cero, para permitir el primo a la cero, ¿cierto? Bien, ¿para qué hacemos eso? Porque, entonces, ¿qué hacemos? Con 120 que era 2 a la 3 por 3 a la 1 por 5 a la 1 ya está, pero con 500 que era 2 a la 2 por 5 a la 3 le ponemos el 3 a la 0 para que nos queden los mismos primos en cada uno. ¿Para qué? Porque fíjense en lo siguiente. El máximo común divisor de estos dos se saca muy fácil. Cojo, aquí tengo 2 al cuadrado, aquí tengo 2 al cubo. Entonces quiere decir que lo que es común a los dos es 2 al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado divide tanto abajo como arriba. Aquí tengo 3 a la 1 y 3 a la 0. Entonces, lo que es común a los dos es 3 a la 0. Porque 3 a la 0 divide tanto el de abajo como el de arriba. Y aquí tengo 5 a la 1 y 5 al cubo. Entonces, lo que es común en los dos es el 5 a la 1. Porque aquí hay dos 5 más, pero hay por lo menos uno. Entonces, si yo multiplico 2 al cuadrado, o sea, el menor de estos dos exponentes, el menor de estos dos y el menor de estos dos, por 3 a la 0 y por 5 a la 1, eso me da 20 y resulta que 20 es el máximo común divisor de estos dos. O sea que una manera de sacar el máximo común divisor es poniendo los dos números como multiplicación de primos, pero los mismos primos. Entonces toca ver cuáles primos dividen acá, cuáles primos dividen acá, y cogerlos todos, y donde no divida ponerlo a la cero. Pero ya luego lo único que tengo que hacer es mirar el mínimo de los exponentes, el mínimo de los exponentes, y ponerlo aquí en la respuesta, y ese número va a ser el máximo común divisor de los dos. ¿Sí? Y con el mínimo común múltiplo hacemos lo mismo, pero no con el mínimo, sino con el máximo de los dos exponentes. Entonces, como aquí tengo 2 a la 2 y 2 a la 3, entonces 2 a la 3, o sea, quiere decir que a este le falta un 2 para coger a este. Entonces le ponemos el 2 a la 3, al 3 a la 1 y 3 a la 0, el más grande es 3 a la 1, y entre 5 a la 1 y 5 a la 3, el más grande es 5 a la 3. Esto da 3000. Resulta que 3000 es el mínimo común múltiplo de estos dos. No, porque son los primos. Me puse a ver cuáles primos dividen a 120. Entonces, no. Pueden ser 5, pueden ser 8. O sea, toca averiguar cuántos primos dividen al uno, cuántos primos dividen al otro y expresar los dos como multiplicación de primos de los mismos primos. Pero puede haber 5, puede haber 8, puede haber 2. Ahorita miramos. En general, entonces, el algoritmo para sacar el mínimo con máximo común divisor sería: coja y exprese n como multiplicación de k primos y n como multiplicación de los mismos k primos. Y una vez lo tenga así, entonces el máximo común divisor es el primer primo elevado al mínimo entre los dos índices, I1 y J1, exponentes, el P2 al mínimo de los dos y el PK al mínimo de los dos. Y ese es el máximo común divisor. Por ejemplo, entre 100 y 222. Entonces, ¿qué haríamos? Cogeríamos 100. 100 es divisible por 2, sí. Me queda 50. Es divisible por 2, sí. Y me queda 25. Entonces ya tengo 2 al cuadrado. 25 es divisible por 2, no. Por 3, no. Por 5, sí. Es 5 al cuadrado. Entonces ya tengo 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ahora, 222 es divisible por 2, sí. Y me queda por 111. 111 es divisible por 3 y me queda por 37. Y 37 es un primo, luego ya quedó así. Entonces quedó 2 a la 1 por 3 a la 1 por 37 a la 1. Entonces, ¿cuáles son los primos comunes en estos dos? Son el 2, el 3, el 5 y el 37. Son los primos que aparecen en las dos, en N y en M. Entonces escribo 100 y 222 con los 4 primos. Entonces, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, el 3 no aparece aquí, entonces será 3 a la 0, el 37 no aparece aquí, entonces será 37 a la 0. Y en el otro lado, 2 a la 1, 3 a la 1, el 5 no aparece, será 5 a la 0 y el 37 a la 1. Entonces ya expresé 100 y 222
como multiplicación de los primos 2, 3, 5 y 37. Y del otro lado igual, 2, 3, 5 y 37. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? Pues aquí tengo 2 al cuadrado y aquí tengo 2 a la 1, me quedará el 2 a la 1. Aquí tengo 3 a la 0 y 3 a la 1, me quedará el 3 a la 0. Aquí tengo 5 al cuadrado y 5 a la 0, me quedará el 5 a la 0. Aquí tengo 37 a la 0 y 37 a la 1, me quedará el 37 a la 0. Entonces, el máximo común divisor entre 100 y 222 será 2 a la 1 por 3 a la 0 por 5 a la 0 por 37 a la 0, es decir, 2. Ese es el máximo común divisor entre 100 y 222, es 2. No hay ningún otro divisor común entre esos dos. ¿La vieron? Entre 15 y 28, por ejemplo. Entre 15 y 28, pues 15 es 3 por 5. 15 es 3 por 5. 28 es 2 al cuadrado por 7. Entonces, le expreso 15 y 28 con 2, 3, 5 y 7. Entonces me queda 15 es 2 a la 0 por 3 a la 1 por 5 a la 1 por 7 a la 0. Y 28 es 2 al cuadrado por 3 a la 0 por 5 a la 0 por 7 a la 1. Y ahora cojo los mínimos. Entonces, entre 2 a la 0 y 2 a la 2 sería 2 a la 0. Entre 3 a la 1 y 3 a la 0 sería 3 a la 0. Entre 5 a la 1 y 5 a la 0 sería 5 a la 0. Y entre 7 a la 0 y 7 a la 1 cojo 7 a la 0. O sea que el máximo común divisor de esos dos sería 2 a la 0 por 3 a la 0 por 5 a la 0 por 7 a la 0. O sea, 1. O sea que estos dos, el único común divisor entre los dos es el 1. No tiene ningún otro común divisor. ¿Listo? O sea, el algoritmo funciona. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? En escribir n y m como multiplicación de primos y escoger los mínimos exponentes, y ese es el máximo común divisor. ¿Listo? ¿Qué problema, entre comillas, tiene este algoritmo? Que toca calcular los primos, que los n, los dos primos, toca calcular, toca coger el número n y expresarlo como multiplicación de primos. Y esto va a ser demoradito, ¿cierto? Pues con los números, de ejemplo de uno no es demorado, pero con un número grande va a ser demoradito. Va a encontrar los que lo dividen y ponerlos y todo eso va a ser demoradito, pero es la manera de hacer, funciona. El más pequeñito. Aquí tiene 2 a la 0, aquí tiene 2 a la 2, queda 2 a la 0. Aquí tiene 3 a la 1, aquí tiene 3 a la 0, queda 3 a la 0. Aquí tiene 5 a la 1, aquí queda 5 a la 0. ¿Ah? El más pequeño de los dos. Y ese va a ser el común de los dos. O sea, ¿cuál es más? ¿Ah? El exponente más pequeño. O sea, tengo 2 a la 0 y 2 a la 2, el exponente más pequeño es 2 a la 0. Entonces me queda 2 a la 0. Entre 3 a la 1 y 3 a la 0, el más pequeño es 3 a la 0, me queda 3 a la 0. Entonces, porque estamos buscando un divisor común. Entonces, ¿quiénes son los divisores? Entonces, yo ya tengo expresado 15 como primos. 3 por 5. O sea que ¿quién divide a 15? El 3 y el 5. No lo divide ningún otro. ¿Quién divide a 28? El 2 y el 7. El 4 también lo divide, pero el 4 es 2 al cuadrado. Entonces, son primos que lo dividan son eso. Entonces, necesito encontrar un número, un divisor común. Entonces, un divisor común tiene que tener. Entonces, ¿quiénes serían los divisores de 15? Sería 3, 5 y 3 por 5. ¿Quiénes serían los divisores de 28? Sería 2, 4, 2 por 7, o sea 14, y 4 por 7, o sea 28. Entonces, entre todas las combinaciones estoy buscando las que sean comunes. Como los primos de acá y los primos de acá son diferentes, no va a haber ninguna común. Porque precisamente que son primos es que entre los dos no se pueden dividir ni uno ni el otro. Entonces no hay comunes, por eso digo uno. Pero aquí arriba sí encontramos que el 2 era común en los dos. Aquí estaba dos veces el 2, aquí está una vez. Luego lo que es común en los dos es que una vez está el 2. Lo que es común en los dos es que el 5 no está. Lo que es común en los dos es que el 3 no está. Y lo que es común en los dos es que 37 no está. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? El 2. El único que es común entre los dos. Si hubiera algún común con 3 o alguno común con 5, también se multiplicaría y sería un divisor más grande. Como estamos buscando el máximo común divisor, entonces escogemos la multiplicación de los primos que sí los dividen. ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Para el mínimo común múltiplo, pues la cosa es
al revés, escogemos son los máximos, las máximas potencias. Y entonces se me da el máximo común múltiplo. Entonces, entre 100 y 222 me daría 2 al cuadrado, que es el más grande de los dos, por 3 a la 1, por 5 al cuadrado, por 37 a la 1, me daría 11.100. Ese es el mínimo común múltiplo entre 100 y 222. Y el mínimo común múltiplo entre 15 y 28 me va a dar 2 a la 2, por 3 a la 1, por 5 a la 1, por 7 a la 1, 420, que es lo mismo que da 15 por 28. ¿Cuándo el mínimo común múltiplo da multiplicar los dos? Cuando el máximo común divisor era 1. Cuando no hay divisores comunes, pues el múltiplo más común más pequeñito es multiplicar los dos, porque no hay manera de que sea múltiplo común, sino multiplicar todo con todo. Pero cuando comparten algo en común, entonces, por ejemplo, aquí comparten en común el 2. Entonces, el mínimo común múltiplo no es 100 por 222, que daría 22.200, sino eso dividido este 2, porque este 2 no tiene en común. Entonces, el mínimo común múltiplo sería 11.100. Y entonces ya empiezan a ver una propiedad que tienen el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor, y es que si yo multiplico el mínimo común divisor de n y m por el máximo común múltiplo, por el máximo común divisor de n y m por el mínimo común múltiplo de n y m, eso me da n por m. O sea, el mínimo común divisor multiplicado por el máximo común divisor multiplicado por el mínimo común múltiplo da multiplicar los dos. El mínimo común, el máximo común divisor es 1, multiplicado por 420, que es el mínimo común múltiplo, da igual a 15 por 28. Entonces, esa es una propiedad que tienen el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría, ¿cómo podría yo calcular el máximo común divisor? Entonces, podría calcularlo averiguando estas cosas y haciendo este proceso. ¿Y cómo averiguaría el mínimo común múltiplo? Multiplicando n por m y dividiéndolo por lo que me dio este. Eso me da el otro. O sea, si tengo el máximo común divisor, automáticamente tengo el mínimo común múltiplo, que es la multiplicación dividido el máximo común divisor. ¿Listo? O sea que si yo sé sacar el máximo común divisor, ya automáticamente saqué el mínimo común múltiplo. Luego no necesito dos algoritmos diferentes para sacar el uno del otro. Con que tenga uno para sacar uno, tengo cómo sacar el otro. Y eso es lo que me tiene que quedar de esta transparencia, que n por m es el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo. Entonces, si yo hallo uno de estos dos, ya puedo hallar el otro. ¿Cómo? Cogiendo esta multiplicación y dividiéndola por el otro. Entonces, nuestros esfuerzos se van a centrar en sacar eficientemente el máximo común divisor, no el mínimo común múltiplo. Y ese inmediatamente me sirve para sacar el mismo común múltiplo. ¿Listo?